Bienvenidos a su programa Todo es Posible. Les saluda el pastor Delgado desde la ciudad de Miami. Doy gracias a Dios por tu vida y tu fiel sintonía a este programa que con tanto amor hemos preparado para ti en el día de hoy. Y vamos a estar hablando de la vida del apóstol Pablo. Para eso hemos invitado a una experta en el tema. Ella es maestra de las epístolas, profesora en realidad, de las epístolas paulinas, aquí en Alpha y Omega Bible College, la escuela bíblica de nuestra iglesia. Con ustedes, la ministra Marta Daglio. Bendiciones. ¿Cómo estás, hija? Bendiciones, pastor. Muchísimas gracias por tenerme aquí. Es un honor para mí. ¿Cuánto llevas tú enseñando estos temas o otros temas? ¿Has estado varios años en el Bible College? Sí, bastantes años enseñando, pastor. Para la gloria del Señor. Ha sido lo que el Señor me ha mandado a hacer y ahí me quiero mantener. Ok, vamos a hablar de Pablo un poco. Pablo era fariseo. Así es. ¿Por qué, en realidad, si eran los religiosos de aquel tiempo, por qué perseguía a Jesús o a los seguidores de Jesús? Mire, pastor, el Señor es tan perfecto en sus planes y en cómo Él escoge a las personas. Y si vemos un poquito la vida de Pablo, vemos cómo Él nace fariseo, criado entre lo más estricto de los fariseos, pero Él demuestra un carácter especial. Él es criado en Tarso, ahí es donde Él nace, y la familia de Él se mueve en un ambiente grecorromano. O sea que Él está recibiendo toda la filosofía, la educación. Acuérdense que Tarso era conocido como una ciudad universitaria muy famosa en ese tiempo. Entonces, él recibe toda la educación griega y encima de eso está siendo creado en el mejor de los lugares, que es al lado de Gamaliel. A él lo mandan a Jerusalén a estudiar con Gamaliel, que era uno de los maestros de aquel tiempo. Uno de los profesores más renombrados de esa época. Entonces, este hombre es criado con un celo, con una pasión. Él se demuestra como un hombre apasionado por las cosas de Dios. Él defendía la ley, defendía las tradiciones judías, defendía todo con todo su ser. Eso a él lo separa entre medio de todos los demás judíos. La primera vez que nosotros vemos a Pablo aparecer en la Biblia, también se hace fariseo. Él se hace fariseo. Y la primera vez que a él lo vemos aparecer en la Biblia es cuando él está delante del apedreo de Esteban. Él está consintiendo y las ropas de Esteban están a sus pies. Imagínese usted este hombre que es tan celoso del judaísmo. En ese tiempo los judíos están crucificando a Jesús. Y él llega y le dicen, este Jesús es un criminal que está siendo crucificado con la más baja de las muertes, está en contra de nuestras tradiciones judías. Entonces este hombre, con aquella pasión y aquel celo que él tenía, él se vuelca en contra de todos los cristianos, porque él en su mente, él está defendiendo las cosas de Dios. Y Esteban cae a sus pies cuando lo apedrean y lo matan. Él escucha cuando Esteban se supone de que tal vez fue él el que lo trajo, porque eso es lo que él hacía. Buscaba cristianos y lo llevaba para que lo ejecutaran. Sí. Realmente no era fácil ese. No. Él era. ¿Cómo se convierte este hombre? Él, en medio de todo esto, pastor, él llega al punto de que le pide cartas a los sacerdotes y a los gobernadores de la ciudad para que le den permiso para ir a todos los lugares para encarcelar a estas personas que van en contra. Y en su viaje a Damasco, que él iba con un montón de cartas, listo para encarcelar, los arrastraba de sus casas, los perseguía. Era una cosa tremenda. Y en ese momento él tiene un encontronazo con el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Ahí el Señor, en una visión, lo bota de su caballo. Lo tumba. Lo bota de su caballo, pastor. Ahí se le cae toda todo de lo que él se enorgullecía, todo de lo que él se jactaba, que era aquel fariseo estricto, perfecto ante la ley.
Y ahí el Señor lo tira al piso y él tiene un encontronazo con él. El Señor le dice, ¿por qué me persigues? Diciendo, ¿y quién eres tú? Le dice, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa es dar patadas contra el aguijón. Entonces a él se da cuenta ahí de que él está persiguiendo a Dios mismo. Queda 3 días ciego. Ciego. Yo me imagino, pastor, que este hombre tuvo un shock tan grande. Tan grande, es enorme. Tan grande, porque todo para lo que él había sido educado, todo para lo que él había vivido, ahí cae, ahí se destruyó. Es más que caer físicamente. Fue una caída emocional, mental y todo. Espiritual y de todo. De todo. De todo. Ahí es donde el Señor le manda a Ananías para que Ananías ore por él. Ananías con temor dice, no, este es el que nos está matando y nos está arrastrando. Y llega Ananías, ora por él, ahí él se bautiza. Y él, antes de empezar su carrera como misionero de Dios, dice que, bueno, él empieza a predicar. Mira el carácter, él cuando se da cuenta de todo esto, yo me imagino que... La gente le tenía miedo. Sí, la gente le tenía miedo. Porque las escrituras, todo el mundo sabía que cuando él llegaba había que esconderse. Claro. Y ahora están diciendo que es cristiano. Pensaban, bueno, esto es una técnica de él. Sí. Una técnica mentirosa para que nosotros la aceptemos y él sepa dónde estamos nosotros, dónde nos reunimos. Así que fue muy duro también el poder ahora operar en su nueva luz, en su nueva ruta, su nuevo camino. No solo en su nueva ruta, pastor, en su misión. Él nunca se imaginó la misión que Dios tendría para él. Por favor. Porque dice la palabra de Dios en una de las epístolas que Dios lo escogió a él desde el vientre de su madre. No, sí, Dios tenía planes. O sea que eso ya era planeado desde mucho antes. El Señor escoge a quien menos esperamos. Y decía él, todo oyen decir, aquel que antes nos perseguía, ahora predica y apoya la fe. ¿Cómo puede el pueblo nuestro aprender de esto? ¿Cuál es esta parte? Él, siendo lo que era, horrible, impacto de cambio, y después llegar a ser un apóstol del Evangelio y el apóstol que más ha escrito en la Biblia, libros. ¿Qué puedo yo aprender? ¿Qué puede aprender cualquier persona? Es tremendo lo que puede aprender, que Dios puede usar a cualquier persona. Dios puede usar hasta el más ínfimo miserable que haya. Cuando Dios tiene un plan para una persona y Dios toca el corazón de un hombre, la conversión va mucho más allá de solamente lo que pensamos. Todos nosotros los cristianos, yo pienso que tenemos un mensaje que dar, tenemos una misión que llevar. A todos nosotros Dios ha planeado desde antes del vientre de nuestra madre. Claro, el camino que va a hacer. Vamos a tomar, porque Él conoce todo. Y aunque nosotros tenemos el derecho de escoger, Él sabe lo que vamos a escoger. Exactamente. Él sabe lo que vamos a escoger. Exactamente. Así que eso es importante reconocer. Ahora, sabemos que hablando de esto, que nos están mirando tanta gente en este momento, aquellos que están totalmente lejos del corazón de Cristo o lejos del corazón de Dios, de un punto de vista de aceptación al Señor, tal vez ve esto y dice, bueno, pero esto no es para mí, porque claramente no sabe lo que está escrito y lo que va a llegar a hacer. Pero yo creo que las personas, las madres, las esposas, los hijos, todas las personas que están orando ahora por cambios de este tipo de personas que no cambian o aparentemente no tienen remedio, yo creo que esto nos deja ver que podemos confiar más en el Señor, de que van a tener nuestro ser querido una confrontación en un día. Amén. Que van a caerse de su caballo. Amén. Amén, y podemos descansar en fe que aquello que parece imposible de que tome lugar del cambio de esa persona querida va a tomar lugar, aunque esa persona querida diga que no. Dios dice que sí. Claro que sí. Ahí están las oraciones de las madres, ahí están las oraciones de los padres, ahí están los pastores, ahí están todos los siervos de Dios, los centros de oración.
ahí está lo que estamos intercediendo constantemente. No solamente para que el pueblo de Dios se levante a lo que Dios lo llamó a hacer. Porque, pastor, yo pienso que en la iglesia está concentrado el poder necesario para cambiar al mundo. Nosotros tenemos el poder para hacerlo. Es una lástima que la iglesia no se haya dado cuenta de eso. Tenemos que empezar a reconocer estas cosas. Cada uno individualmente como miembro del cuerpo de Cristo. Amén. Claro que sí. Porque para que el cuerpo llegue, todo tiene que en armonía ir hacia allá. Si hay una parte de nuestro cuerpo que no quiere hacerlo, si esta mano no quiere funcionar, la otra mano nada más que puede hacer ciertas cosas, pero la mitad de las cosas no la puede hacer. Por eso te digo, como tú acabas de decir, tenemos la habilidad como cuerpo, pero tenemos que empezar primero a entrar en la información. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Exactamente. Pero después que tenemos el conocimiento, tenemos que aplicar lo que está bien. Eso es más fuerte todavía. Así mismo aplicar. Es. Ahora, la importancia de Pablo en la iglesia fue fundamental. Un tercio del Nuevo Testamento fue escrito por él. La razón detrás de todo esto, él es enviado a los gentiles, porque acuérdese de que él habiendo sido fariseo, él va donde los judíos y los judíos lo rechazan inmediatamente porque le dicen, tú eres un traidor. Claro. Has traicionado todas nuestras leyes. Confiamos en ti. Te dimos esto, mira ahí. Y mira lo que has hecho. Te vendiste. Es un hombre que para mí demuestra un carácter tan extraordinario, porque en medio de constante oposición, él puede decir al final de su vida, yo he terminado la carrera, yo he peleado la batalla, yo he guardado la fe. Cuando tuvo en oposición no solamente a los miembros de su familia, a los miembros de su Sanedrín, de toda su sociedad donde él se movía. Sanedrín eran los élites de los fariseos. Los mejores de los fariseos. Que usualmente ahí estaban los sumos sacerdotes previos, etcétera, que estaban parte de esto. Y él pertenecía a ese podemos decir, un club, a esa junta. No solo, él le dice a los fariseos, le dice, lo que yo era antes y todo el conocimiento que yo tenía antes, ahora me parece basura. Él usa otra palabra que no la quiero decir en línea, pero estiércol, dice, comparado a conocer a Cristo. Lo que yo acabo de encontrar. Eso lo puso peor con los fariseos. Habían fariseos que juraban que no iban a comer hasta que no lo mataran. Pero claro, llega un momento que se hicieron grupos para matar a Pablo, basados simplemente en la traición que ellos percibían que Pablo había hecho a ellos. Exactamente. Y una de las razones más grandes que yo pienso que había tan salvaje ataque contra este hombre era por la importancia de lo que él nos dejó. Acuérdese que en ese tiempo las iglesias estaban empezando, todas las iglesias estaban floreciendo, el evangelio se estaba propagando por todos lados, pero ¿qué pasaba? Aún él hacía sus viajes misioneros, fundaba iglesias, él fundó iglesias en Gálatas, él fundó iglesias en Macedonia, él fundó iglesias en Grecia, él por todos lados donde él iba fundando iglesias. ¿Qué pasaba? En lo que él se iba, venían los judaístas, venían a cambiarle la mente a la gente. Solo ellos, pero como él fue enviado a un pueblo gentil, no era solamente que las iglesias estaban volviendo a la ley, sino que las iglesias se estaban contaminando con el paganismo, con la idolatría, con la inmoralidad. Corintio, a donde ustedes van a ir ahora, era una ciudad que tenía un templo a Afrodita, que era una diosa prácticamente del sexo. De las ciudades que él llegó e impactó, ¿cuál de ellas son las que más te inspiran? ¿Qué has visto tú que te ha tocado más? Bueno, pastor, la verdad que me han tocado todas, pero Corintio, que estábamos hace un poco, se lo acabo de mencionar. Estaba muy desviado, Corintio. Corintio era como un puerto. Entonces, ahí llegaban los marineros en los barcos a descansar.
Resulta que Corintio iba a hacer party, a beber, a descansar, ya usted sabe. Entonces, ahí era un centro donde estaba uno de los templos más grandes a la diosa Afrodita. La diosa Afrodita tenía en ese templo, los sacerdotes tenían más de 1000 prostitutas al servicio. Entonces, usted ya se imagina, todos los marineros, vamos a Corintio. Vamos a orar. Vamos a Corintio. Vamos a orar. Bueno, ese era el ambiente donde Pablo funda una iglesia. Sí. Y fue una de las iglesias que más trabajo le dio. Porque había, como le dije, el trabajo de él fue tan importante que es que no nos hemos dado ni cuenta de la magnitud de la importancia, porque no solamente en Corintio, pero en todos los demás pueblos donde él puso iglesias, cuando él se iba, no quedaba nadie que las podía atender, y los que quedaban se torcían porque son personas que no tenían ni idea de moral, no tenían ni... Mucha presión carnal. Totalmente. ¿Cómo iba él a introducir santidad a un pueblo que estaba acostumbrado a adorar a una diosa del sexo? ¿Cómo iba él a meter, a decirles que se adoraba solamente a un Dios cuando esta gente era politeísta? Claro. Entonces, la tarea era fuertísima. Habían hasta el punto de inmoralidad sexual que habían personas, y la Biblia lo menciona en Corintios, personas que el hijo estaba viviendo con la esposa del padre, con su madre. Había incesto en la iglesia. Eran una cantidad de cosas. Había tanta filosofía mezclada, porque usted sabe que los griegos eran unas personas que buscaban... Siempre buscando. Eran los intelectuales de la época. Ellos estaban interesados en el arte, estaban interesados en la cultura, interesados en la filosofía. Entonces, todo eso se mezclaba dentro de la iglesia. Ahora, esta situación en Corintio se duplicaba prácticamente en todos los lugares donde él iba. Porque el mismo Satanás. El mismo Satanás, perro con diferente collar. El mismo Satanás. Y encima de eso, debido a la persecución judía. Eso es otra parte ahora que también venía. Él tenía que lidiar con la situación, ¿cómo se puede decir? Natural del lugar, del área. Pero ahora venía después los judaizantes. Los legalistas. Los legalistas. Los legalistas venían ellos querían obligar a los nuevos creyentes a circuncidarse y a seguir las leyes de Moisés. El pacto de la ley, él viene a darnos una clara proyección de que ya eso quedó atrás. Y ahora la libertad que tenemos en Cristo. Y por eso hay persecución con nosotros y seguirá la persecución. Pablo tuvo grandes persecuciones. Sí. Cayó en la cárcel. Cuéntame algo de eso. Mire, una de las cosas que a mí me impactó es cuando él en Listra, él va a la ciudad de Listra. Esto queda, si no me equivoco, en Galacia, en las zonas de Asia. Hay un hombre que está paralítico y él lo levanta. Dice, oyó a Pablo hablar, la fe viene por el oír, y Pablo reconoce que él tiene fe para ser sanado. En esa ciudad, en medio de aquel paganismo, de aquella idolatría, entonces viene Pablo, lo levanta, queda sanado en el nombre de Jesús el hombre, y esta gente cree que él es un Dios. Claro, para ellos eso era algo que ellos... No pueden imaginarse que podía pasar, para ellos eso era normal. Imagínense, esas son gente que tenía todo tipo de creencias locas. Entonces dice, vinieron los dioses. Pero como Pablo está no solamente siendo perseguido en lo que él hace, pero también por aquellas personas que lo seguían, los judaístas lo seguían, lo alcanzan ahí en Listra los judaístas y convencen al pueblo de que él es un farsante y de que él está impersonando, porque decían que él era Zeus y que Barnabás era Hermes. Sí. El dios Hermes. Entonces lo apedrean, lo sacan y lo arrastran de la ciudad. Lo dejan como muerto. Lo dejan como muerto. Es creído entre las personas que han estudiado a fondo esto, que él fue levantado de la muerte. Teólogos, algunos, bastantes de ellos, creen que realmente él resucita. Sí.
Lo que a mí me impresiona, pastor, es que él se levanta, va al pueblo vecino, sigue evangelizando, establece personas ahí en 2 pueblos y regresa inmediatamente de donde lo habían apedreado y lo habían arrastrado. Para mí eso me impactó tanto y dice la palabra de Dios. No hay temor en él, no había temor. No, mira lo que había en el pastor. Dice la palabra de Dios que él regresó para afirmar a los creyentes que él había dejado atrás. Los viajes misioneros de Pablo y las cartas que él escribe a cada uno de estos lugares, si nos damos cuenta, era para afirmar, para dar una pauta de las reglas, de lo correcto, de lo que teníamos en Cristo, del comportamiento de la iglesia, del comportamiento de los pastores, del comportamiento de todos los diáconos, de todas las personas que servían, dando un patrón conforme a lo que Dios le revela a Pablo, que es cómo se debe correr una iglesia. Aunque te apedreen, tú vas a poder resistir y vas a poder llegar. Pero tienes que tener tu corazón vendido al Señor. Totalmente. Dado totalmente al Señor. Y yo creo que el pueblo de Dios tiene que estudiar un poco más. Pastor, para comprender estas profundidades. Soy salvo, qué bien, soy salvo, pero ¿cómo es? ¿Por qué soy salvo? Asignación, ¿cuál es mi propósito? ¿Qué pasa con mi propósito? ¿Qué protegido puedo estar yo? Todo este tipo de cosas que Dios hace. Es más, quiero que, mira, me quedan nomás unos segundos. Quiero que hables al pueblo que te está mirando y le hables de esto y le digas simplemente unas palabras y lo animes a estudiar más y profundicen en lo que ya tienen. Mis hermanos oyentes, yo les digo que estamos en un tiempo crítico para que la iglesia tome su lugar como el soldado que es en Cristo. Pablo nos dice, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna. Yo te digo que tú tienes un propósito en el círculo donde tú te manejas. Cuando Pablo le habla a los pastores, y quiero leer esta escritura rápidamente, le dice a 2 de Timoteo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de vida. Y después le dice, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista y cumple tu ministerio. Tal vez tu ministerio es tu casa, tus hijos, tus familiares, el vecino, el señor del supermercado, y vas a recibir persecución. Te van a decir que estás loco, te van a decir que sos un fanático, pero no, haz como Pablo. El amor, decía él, el amor de Dios me constriñe. Y por eso él seguía, por eso él volvía. Por eso él no abandonaba, a pesar de que había tanta persecución. Gloria Amén. a Dios, Marta. Gracias por estar conmigo en este día de hoy. Tienes una profundidad, tienes una unción que hace que ese conocimiento que tienes lo puedas proyectar como lo has proyectado. Gracias por estar. Es Marta Daglio, profesora de nuestro Bible College aquí en Alfa y Omega. Qué poderoso. Y tú estudias. Tal vez te veo por allá. Tal vez te unes a nosotros en el viaje que vamos a hacer a todas estas ciudades, a estos pueblos, a los pasos de Pablo. Qué lindo, qué tremendo, ¿no? Claro. Bueno, bendiciones a ti. Gracias, pastor. Vamos a tener otro programa porque tú tienes ahí, tienes demasiadas municiones. Bueno, nos vamos del aire. Okay. Gracias por tu sintonía. Este es el Pastor Delgado, la iglesia Alfa y Omega aquí en Miami. Y te recuerdo que todo es posible si puedes creer.